Muy buenos días a todos. El día de hoy voy a hacer la clase que debió haber hecho el viernes, pero que por motivos que ya todos conocemos no se pudo realizar. Nosotros hasta la semana pasada habíamos visto la gráfica de la función tangente. Esa función tangente la tengo expresada aquí, como ustedes la pueden ver. Recuerden que tangente es seno sobre coseno, seno de x sobre coseno de x. Ahora bien, la cotangente va a utilizar los mismos términos, digamos que las mismas expresiones, pero a la inversa. Recuerde que la cotangente es la, la recíproca de la función tangente. Entonces, va a utilizar estos mismos términos, pero no ubicados así como están, sino al contrario. Quiere decir entonces que el coseno iría arriba en el numerador, mientras que el seno iría en el denominador. Y entonces usted acá deberá acordarse de lo que habíamos hablado justamente en la clase pasada, de cuando la función seno y coseno se hacían cero. Va a ser un breve recordatorio aquí, más o menos, de cómo era la cuestión. En el plano, sabemos que ambas eran unas ondas que se propagaban en el tiempo y entonces el seno, si mal no recuerdo, lo habíamos explicado en color azulito, habíamos dicho que era una función que salía desde el origen, una onda de este estilo, más o menos, muy bien, y que cruzaba por estos punticos, por aquí, por acá, por acá, por acá. En todos estos punticos se hacía cero. Y habíamos dicho entonces que este era pi, que este era 2pi, y así sucesivamente. Entonces decíamos que esta función seno se hacía cero cuando, bueno, lo voy a escribir con letritas mejor. Esta función se hacía cero cuando eh, teníamos todos los elementos de la forma k pi. Bueno, sabiendo que pi es el número irracional que todos conocemos. Listo. Eso lo habíamos dicho en la videoconferencia pasada. Si es del caso, lo invito a que la revise nuevamente. En cambio, el coseno era una función también periódica, pero esta no arrancaba desde el origen, sino que arrancaba desde aquí, desde este punto máximo, y empezaba bajando, llegaba hasta el mínimo, cruzaba por cero, volvía hasta el máximo y así sucesivamente. Y entonces habíamos dicho que este era pi medios, este primer puntico era pi medios, que este segundo puntico era 3 pi medios, y entonces habíamos llegado a una conclusión, que cruzaba por cero, cruzaba el eje en todos los impares de pi medios. Entonces decíamos que la función coseno era cero cuando tomaba la forma 2k menos 1, entre paréntesis, pi medios. Ese pi medios si lo voy a escribir. Va a tratar de hacerlo aquí bien bonito. Pi medios. Muy bien, estos son los impares. Acordémonos de que estos eran los impares. Muy bien, entonces, bueno, voy a escribir aquí pi también con el lápiz. Así las cosas, podemos entonces definir varios elementos.
Al igual que con la función tangente, vamos a definir entonces lo que son las asíntotas, vamos a definir cuáles son los puntos de cruce con los ejes y en fin, todas esas cositas que nos interesan para poder graficar la función tangente. Entonces tenemos aquí el eje Y, tenemos aquí el eje X. Vamos a extender esto un poquito más para atrás. Muy bien. Y entonces, donde se haga cero la función seno, voy a trazar las asíntotas. Recuerde que el denominador no puede ser cero. Entonces, como no puede ser cero justamente en esas partes, ahí es donde la función no va a tener, no va a tener gráfica. Entonces, vamos a tener un cruce, perdón, una asíntota, más o menos por acá en pi, por este sector, aquí en pi. Luego teniendo esta misma distancia por acá, más o menos en 2pi, más o menos, pues no, no puedo ser tampoco tan exacto. Y por aquí nuevamente en otro valor de pi. Bien, nos va a escribir, este sería pi, este sería 2pi, este sería 3pi. Y así sucesivamente. Y lo mismo sucede de acá para atrás, conservando esta misma distancia. Por aquí tendríamos, uy, perdón, esto es como línea. Muy bien, por aquí tendríamos otra asíntota, pero esta ya no pasaría por pi, sino por menos pi. Y luego por acá. Bien, y así sucesivamente. Esta sería entonces menos pi. Esta sería menos 2pi. Bien, y quiero destacar algo muy interesante. Observe que entre 0 y pi debe existir un punto medio, que sería justamente pi medios. Ese punto pi medios es por donde debe cruzar la función cotangente, porque justamente en pi medios, que es este mismo puntico, es donde el coseno se hace cero. O sea que aquí en el numerador tendríamos un cero, no en el denominador, en el numerador. Entonces, lo mismo por acá, en menos pi medios. También tendríamos un punto de cruce. Y así sucesivamente en todos los impares de pi medios. Por ejemplo, aquí dice 3 pi medios. 3 pi medios está en la mitad de pi y 2pi. ¿Por qué lo sé? Porque 3 medios es 1,5. O sea que va a estar entre 1 y 2. Aquí tenemos entre 1 y 2, pero obviamente pues de pi. Entonces este sería 3 pi medios. Muy bien. Entonces por estos puntos iría a cruzar, lo mismo por acá. Esto sería entonces menos 3 pi medios. Muy bien. Entonces la gráfica de la función tangente vendría siendo algo más o menos de este estilo. Vamos a hacerlo con moradito. Bueno, dicho sea de paso, también el eje Y, este eje Y, funcionaría como asíntota, porque el seno se hace en todos los múltiplos k pi, pero si k vale 0, entonces justamente este eje Y sería, sería una asíntota. Bien, entonces la gráfica, recuerde que las asíntotas tratan de acercarse mucho a la asíntota, pero sin tocarla, viene, pasa por el punto de cruce y se va hacia la otra asíntota a tratar de acercarse, pero sin tocarla. Muy bien. Y así indefinidamente. Nuevamente pasa por el punto de cruce
Bien, y lo mismo por este sector, nuevamente la asíntota, la función viene, decrece, pasa por el punto de cruce, se acerca a la asíntota. Bien, ahí ya hemos hecho bastanticas. Creo que ya queda claro cómo es la función. Muy bien. Ahora, usted se preguntará por qué esta función va al contrario de la función tangente. Recuerde que la función tangente era una gráfica muy parecida, pero de esta forma iba subiendo. Va a explicar más o menos el por qué. Resulta que aquí tenemos que la función coseno, que es esta que está pintada en rojo, va disminuyendo, mientras que el seno va aumentando. Entonces, este señor coseno va disminuyendo en sus valores, mientras que el seno va aumentando. Entonces, básicamente lo que está pasando es que yo, al tener la función cotangente, que está compuesta por coseno sobre seno, el coseno va a empezar a tomar valores cada vez más pequeños para dividirlos entre valores cada vez más grandes. Y cuando usted divide por números muy grandes, entonces va tendiendo a ser cero. Por eso esta función viene decreciendo. Estoy cogiendo valores que van disminuyendo para dividirlos en valores cada vez más grandes. Aquí sucede al contrario. El seno va aumentando y el coseno va disminuyendo. O sea, así tal cual como aquí, pero están ubicados al contrario. El seno va aumentando y el coseno va disminuyendo. Quiere decir que estamos tomando valores cada vez más grandes para dividirlos entre valores cada vez más pequeños. Por eso la función va aumentando. Espero que haya quedado claro. Ahora bien, me voy a pasar entonces para el señor Desmos y vamos a graficar aquí la función cotangente de x. Justamente tenemos aquí, pues obviamente ya más bonito, la gráfica de la función cotangente y vamos a mostrar entonces las asíntotas. Aquí habíamos dicho que las asíntotas estaban en todos los múltiplos de pi. Entonces serían, por ejemplo, en x igual a pi, una asíntota, mira, acá nos la pinto de color azul. Bueno, voy a tratar de cambiarla de color. X igual a pi, ahí sí, lo puso en verdecito. Pero también en x igual a menos pi y en x igual a 0. Mire, esta negra, que es justamente todo el eje, también funciona como asíntota. X igual a menos pi, x igual a pi, x igual a 2 pi también va a ser asíntota. Por acá de color rojo. Entonces observe que en cada pi unidades va a haber una asíntota nueva. Este sería 2 pi, este es pi, este de aquí, exacto, este es pi, este es 0, este es menos pi. Bien, ahora vamos a hablar entonces de lo que es el dominio y el rango. Recuerde que el dominio son todos los valores que yo puedo tomar en el eje X. Entonces, en el eje X o en el eje horizontal, puedo tomar muchos valores, menos donde están las asíntotas. Entonces, yo puedo decir que el dominio de la función cotangente va a ser igual. Vamos a analizar. ¿Qué valores no puede tomar? De los valores que no puede tomar es cuando el seno se hace cero, o sea, cuando se hace de la forma Kpi, entonces serían todos los reales menos todos los K. Listo. Ahora bien, el rango, recuerde que el rango son todos los valores que puedo tomar en el eje Y observe que esto viene desde más infinito hasta menos infinito. Entonces el rango de la función cotangente va a ser igual a todos los reales, simplemente.
Bien, esta es la gráfica entonces de la función cotangente. Ya aquí podemos, digamos, tomarnos un pequeño descanso para después retomar. Espero que haya quedado el tema claro. Cualquier duda, déjame saberlo a través del chat de WhatsApp si deseas, para poder entonces resolver las dudas que sean pertinentes. Listo. Que tengan un feliz día.